En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo, bienvenidos a una nueva emisión del programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Luis del Río les damos la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa, igualmente por nuestro canal en YouTube. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy en nuestro programa ponemos la mirada en uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta y se trata pues de la Copa Mundial FIFA 2026, un evento que, como hemos visto, reúne a millones de personas alrededor del fútbol, despierta muchas emociones, fortalece identidades y también genera pues esos espacios de encuentro entre culturas. Sin embargo, pues este mundial se desarrolla en un contexto internacional marcado por conflictos armados, por crisis humanitarias y también por desplazamientos forzados y crecientes tensiones geopolíticas en distintas regiones del mundo. Ante este panorama, pues surge la pregunta que vamos a desarrollar a lo largo de este programa y es, ¿puede el deporte convertirse en ese escenario para promover la convivencia, el diálogo, la paz o termina siendo un espectáculo que transcurre al margen de esas realidades? Hoy conversaremos sobre esto, sobre el papel del fútbol y de los grandes eventos deportivos en tiempos de conflicto. Y saludo a los dos invitados que tengo el día de hoy, que muy amablemente nos han aceptado esta invitación a nuestro programa. Se trata de César Augusto Prieto Casadiego, periodista del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá, docente de posgrado de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte. Bienvenido, César, buenas noches. Hola Sonia, buenas noches. Un saludo a toda la gente de la UD, del Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial también a nuestro compañero Edilson Ballesteros. Bueno, saludamos entonces, como usted lo dice, César, a Edilson Ballesteros, periodista deportivo del canal RCN y de Acor Cundinamarca. Buenas noches, Edilson. Sonia, muy buenas noches también para César y para todos los televidentes y quienes nos están oyendo y también pues viendo. Muy amable por la invitación de verdad y aquí dispuestos para lo que ustedes pues tengan a bien y hablar de esto tan importante como es el mejor espectáculo del mundo y sobre todo el mundial, como usted lo advertía, muy atípico, ¿no? En 3 países y sobre todo 2 de ellos en el tema geopolítico muy conflictivo. Bueno, entonces empecemos con esta conversación. Y empecemos preguntando acerca de ese significado que tiene la realización del Mundial 2026 en un contexto internacional marcado por múltiples conflictos armados. Voy a nombrar algunos, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania que sigue latente, esos ataques frecuentes contra ciudades e infraestructuras y miles de civiles afectados, lo que pasa en Sudán con esta guerra civil, igualmente el conflicto entre la Junta Militar y diversos grupos armados persistentes en Myanmar, bueno, otros conflictos más que podemos aquí, pues es una larga lista, se nos va todo el programa, pero hablemos acerca de este tema, qué significado tiene pues realizar el Mundial en este contexto internacional que estamos viviendo, marcado por esos conflictos. Empecemos por César. Gracias, Sonia. Bueno, yo diría para arrancar que incluso aquí en Colombia estamos en conflicto, pero el país se paraliza definitivamente. La selección de fútbol de cada país, en este caso de Colombia, pues crea digamos, un mundo paralelo que va de la mano del deporte,
Y vimos ayer o esta semana, este fin de semana pasado, las elecciones presidenciales, evidentemente muy importantes para toda Colombia, pero el tema del fútbol del mundial no se dejó en ningún momento. Y así como Sonia lo menciona, en la actualidad, pues los diferentes conflictos, hubiera sido interesante, entre comillas, ver de pronto algunos de los países involucrados como Israel, Ucrania, en Rusia, y Rusia en guerras que ya llevan varios años. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el Mundial de Fútbol acapara la atención mediática y no es la primera vez que sucede en medio de los conflictos. Nos ponemos a revisar y vemos que tanto los mundiales de fútbol como los Juegos Olímpicos y otros torneos internacionales de gran nivel se han desarrollado en medio de diferentes fases de conflicto en varias partes del mundo. Y esto no ha sido impedimento para que el Mundial siga su curso y para que nos entregue, digamos, desde el punto de vista deportivo, una ocasión y una manera de ver durante 30 días la realidad geopolítica internacional de una manera distinta, esta vez la rivalidad dentro de una cancha de juego. Sí, siempre ha sido difícil y sobre todo para la Federación Internacional de Fútbol Aficionado, hablamos de la FIFA, que es el órgano, pues, que la rectora del fútbol a nivel mundial. Hay un punto a favor de la FIFA y siempre lo ha hecho valer y es no meter, aunque muchos políticos quieren permear lo que es el Mundial de Fútbol, permear sus mismas selecciones, permear sus mismos equipos de fútbol, lo han querido, pero la FIFA en eso ha sido muy estricta y por eso lo vimos ahora con Irán. Si el gobierno se mete, desafiliamos a Irán, no le dejamos participar en el Mundial y vemos lo importante que es el fútbol para un país, ¿no? Porque la gente, usted le pregunta por, bueno, ¿cómo se siente acá en su país? No, sí, la política, la violencia, no, yo no tengo para comer hoy, pero le dicen le van a quitar su selección y es otra cosa, se le olvidan todos los problemas. De verdad que en eso la FIFA pues siempre ha sido muy puntual y ha hecho respetar eso y por eso lo ha intentado un poco independizar de lo político, ¿no? Y de las situaciones pues que tienen que ver también con el tema económico, con la vida social de cada una de las personas que están en esos países. Y muchas críticas reciben que durante los mundiales, durante las obras de los estadios, no le pagan a la gente lo que es, que en las horas extras no las justifican, que la gente no se siente bien, que la comida, que todo esto influye mucho en lo que tiene que ver durante un mundial, ¿no? Y todo eso pues se aprovechan los políticos de ese tema, pero vemos que la FIFA en eso no deja permear su mundial, no deja permear sus eventos, y independiente de eso, los políticos saben que tienen que respetarlo. Lo vemos con Brasil también, que es una potencia del fútbol, diríamos, ¿no? Aquí se va, no participa en Copa América o no participa en un evento, y hablando esto de Conmebol, pero la FIFA pues es la rectora del fútbol internacional. Pero siempre la FIFA ha mantenido eso y sabe que nunca se podrá apartar de eso en ninguno de los países donde desarrolle, no tanto que sean la sede del Mundial, sino de todos los equipos que están alrededor, ¿no? Entonces eso, pues la FIFA la tiene claro y eso ha ayudado mucho en que los políticos se aparten un poco, aunque se quieran meter ahí. Así es, y son casos como el de Rusia, ¿no? La selección de Rusia no pudo participar porque continúa suspendida por parte de la FIFA y la UEFA desde la invasión a Ucrania y debido a esa sanción ni siquiera, recordemos, disputó las eliminatorias para este mundial, pero si no estoy mal tampoco, o pudo participar en los Olímpicos anteriores, pero no pudo participar con la bandera. Sí, fue una sanción diplomática realmente para Rusia participar y creo yo fue no una sanción para Rusia como país, sino para los deportistas, porque a nivel internacional uno está representando a su país y sus colores. A mí se me hizo un poco contradictorio ese tipo de sanciones, pero bueno, digamos, desde Sochi 2014, cuando se destapó ese gran escándalo del dopaje a nivel internacional en esos Juegos Olímpicos de invierno, el Comité Olímpico Internacional y la FIFA también en su momento han querido llamar la atención de Rusia a través de este castigo simbólico de no dejarlos participar bajo la bandera de su país, aunque algunos deportistas sí han podido asistir. Incluso creo a nivel internacional también en el tenis vimos esta misma situación con los deportistas de Rusia. Entonces, es decir, sumándome y dándole la razón a lo que Edilson decía de que la FIFA ha tenido el manejo, digamos, discrecional del fútbol
y no ha permitido que los políticos se metan. Las situaciones internacionales de todos modos afectan el desarrollo de los diferentes torneos. De alguna manera, pues vemos que dentro de la competencia como tal, no vemos eso reflejado en la cancha, en los resultados, pero sí en el ambiente que se vive alrededor del Mundial y especialmente en cada uno de los países. Yo empezaba con el tema de Colombia, yo decía, miren, nosotros vivimos en conflicto hace 60 años desde la muerte de Gaitán en el año 48, vivimos en una guerra civil no declarada pero permanente, pero cuando llega el Mundial de Fútbol a la gente se le olvida que estamos en una situación de conflicto. Edilson lo decía, uno no tiene para de pronto para comer, pero sí tiene para la suscripción, para las monas del álbum del Mundial de Fútbol, para comprarse la camiseta original o una réplica o chiviada, la que encuentre uno en alguna tienda, pero con tal de estar a tono con el Mundial, porque es una fiesta que saca al mundo de su realidad incluso noticiosa, y lo decimos ustedes que trabajan en medios de comunicación, porque el Mundial se vuelve en la agenda supremamente importante. Yo diría que los noticieros tienen todo el tiempo para hablar de fútbol. Hacíamos la comparación con las elecciones en Colombia, las elecciones presidenciales, y veíamos que por supuesto era un tema muy importante, pero no nos olvidamos del Mundial de Fútbol en ningún momento. Y yo creo que si hubiera sido la elección a la par, el domingo pasado a la par con un partido de Colombia, yo creo que el partido de Colombia hubiera ganado, por lo menos en audiencias. No, eso sí, con respecto a lo de Rusia, hay dos contextos y de eso se aprovecharon pues también lo que tiene que ver la FIFA y es lo que usted comentaba, César, el tema del dopaje unido a la guerra con Ucrania, pues fueron dos cosas que catapultaron pues ya la sanción que tuvieron los rusos, pero afortunadamente pues los deportistas pudieron competir pues no con la bandera de su país, pero sí tuvieron la oportunidad de competir y demostrar y fueron premiados y pues tuvieron el gusto de también demostrar de lo que son capaces. Los gobiernos, siempre en el Mundial de Fútbol, la FIFA sabe que los gobiernos tienen que cumplirle. Lo vimos con México en este Mundial que se está desarrollando. Tanto escándalo que hubo que no iba a haber, que no, porque mire la violencia, que todas esas bandas criminales, todos esos carteles de la droga que no iban a permitir. El gobierno dijo, no, 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 ¿cómo así? Los mismos carteles, no, no, como que treguas, arman treguas, o sea, es una cosa loca que yo digo, o sea, ¿cómo vamos a hacer la tregua durante 40 días? ¿Treguas de qué? O sea, no entiendo, pero Ujú. así lo hacen. Y el gobierno también, entre comillas, respeta. Y la FIFA les dice, bueno, usted me garantiza la seguridad, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto más, cuánta gente más tengo que contratar? ¿Qué tengo que hacer? No, les vamos a traer, inclusive aceptan ayudas internacionales, entonces que nunca un país diría, no, como así, un país que han estado en conflicto, entonces le dicen, no, necesitamos policía secreta de Italia, policía secreta de no sé dónde, que vengan, porque el mundial es una cosa loca y los mismos gobiernos lo saben, y no escatiman en gastos y en temas de seguridad y qué más quiere la FIFA. No, queremos que esto, que lo otro, que cada delegación lleve 300 policías de escolta, se los tengo, o sea, independientemente de que el país esté cayéndose en el tema de seguridad o económico. Mm, Qué contrastes, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es lo que permiten estos eventos deportivos tan importantes a nivel mundial. Hablemos de lo que está pasando ahora en este Mundial 2026 y de esos conflictos, César y Edilson, que llaman mucho la atención y cómo afectan a la gente del común. Por ejemplo, a la hinchada. Varios aficionados de países afectados por restricciones migratorias han tenido esas dificultades para entrar a Estados Unidos. Por ejemplo, lo que está pasando con Estados Unidos-Irán. Parte de los directivos también y de funcionarios de las delegaciones no recibieron visa para ingresar a los Estados Unidos. La selección ha tenido que concentrarse en México, viajar a Estados Unidos, se dice, para disputar únicamente sus partidos. Lo que pasó con el entrenador iraní que denunció trato desigual respecto a otras elecciones. También hablemos, como ya les decía, de lo de la hinchada, pero también hay unos casos, como ejemplo el del árbitro somalí, Omar Atán, quien habría sido impedido para ingresar a los Estados Unidos. Entonces, en este tipo de relaciones geopolíticas, y de conflictos que hay en el mundo, de verdad, cómo incide en las personas del común para poder disfrutar de estos eventos
Y me imagino, y obviamente esto tiene antecedentes, César, históricos, o sea, que eso no pasa únicamente en este mundial, y Elson también pues me puede hablar de los Juegos Olímpicos, porque es la persona que va a cubrir Juegos Olímpicos por lo general en el canal RCN. Entonces, empecemos es acerca de esos antecedentes y lo que afecta obviamente a la gente estas disputas. Sonia, hay muchos casos y hay mucha, nos podemos quedar prácticamente haciendo un diplomado, un curso extensivo sobre qué es un mundial y qué significa para la geopolítica internacional y qué significa también para cada país. Yo, hablando un poquito de antecedentes, yo me quiero devolver al año 80, a la Asamblea de la FIFA del año 1974, cuando le entregó la sede del Mundial de 1986 a Colombia. Colombia, en estos 100 años de historia de los mundiales de fútbol, ha sido el único país que ha renunciado a la sede de un mundial mayor de fútbol masculino. El único país que no quiso medírsele ese reto, porque bien sabemos que la FIFA exige a cada país organizador una serie de condicionamientos que tienen que estar completamente desarrollados al momento del pitazo inicial, pero eso hubiera afectado positivamente a Colombia. Yo les cito un ejemplo, ahorita estamos en las primeras pruebas del metro de Bogotá. Si Colombia hubiera aceptado la sede del Mundial de 1986, hubiéramos tenido el metro para esa época, porque esa era una de las exigencias FIFA para poder desarrollar el torneo. Y si hubiera desarrollado el país de una manera distinta, nos vendieron la historia de que no, que ese dinero que se iba a invertir en el mundial iba a ser para otro tipo de actividades como la construcción de escuelas, colegios, infraestructura vial, etcétera. Y vemos que a los 5 años los ferrocarriles nacionales de Colombia entraron en quiebra y nos quedamos sin ferrocarriles en un país pues en vías de desarrollo. No tener ferrocarriles, nosotros vamos a Perú, vamos a Chile, vamos a Argentina, que son países similares a nosotros, a Brasil, a México, los ferrocarriles son supremamente desarrollados, acá en Colombia no, y no tomamos esa aposta de hacer el Mundial de Fútbol y perdimos una gran oportunidad de desarrollo y visibilidad. ¿Qué hicieron los mexicanos? Los mexicanos, a pesar de haber hecho el Mundial 15 años antes, tomaron, después de un terremoto que puso en duda la realización del Mundial en 1985, un año que fue muy difícil para Colombia, pues todos creo estamos muy jóvenes, pero ese fue el año del Palacio de Justicia, fue el año de la tragedia. En los titulares de prensa llegó a decirse que no se podía realizar el Mundial porque pues, no había manera de garantizar que los estadios estuvieran a tiempo, pero México lo hizo. Y México nos está dando la lección de realizar un Mundial por tercera vez en la historia, siendo el país con mayor cantidad de veces en calidad de organizador. Y el ejemplo que nos está dando es que sí es posible, a pesar de las situaciones internas de cada país, desarrollar un evento de estos y que a futuro le va a dejar a cada nación, en este caso junto a Estados Unidos y Canadá, pues además del el orgullo de haber organizado un torneo, le va a dejar cosas positivas como infraestructura y como capacidad de desarrollo, turismo, hotelería y otras fuentes que se desarrollan alrededor del deporte, lo que se llama el famoso clúster. En cuanto, bueno, que me la atravesé ahí Sonia y con César, pues totalmente de acuerdo, sí, valga la redundancia, recuerdo en esa época que se iban a construir hospitales, que no sé qué, pero bueno, eso somos el único, digamos, con ese INRI de que somos el único país que no hemos aceptado un mundial de fútbol. Sonia ha tratado un tema muy importante que es el de los permisos, el de las visas, el de usted puede entrar a mi país o no. Ahorita con el tema de las redes sociales, que a mí pues me parece también, entre comillas, como una injerencia muy tenaz que se le metan a uno en su vida personal y le revisen sus redes sociales, como están haciendo pues los norteamericanos y varios países antes de que usted ingrese. Pero esas personas no les quitan la visa porque sí, o sea, no les impiden la entrada porque sí. Hay antecedentes en las redes sociales, ha pasado algo, usted le dio por escribir algo, y esas redes sociales lo sacrifican a uno. Eh, yo, por ejemplo, hago una fiesta en mi casa y si yo veo que César Prieto está hablando mal de mi casa por sus redes sociales, pues yo no lo dejo entrar, ni siquiera lo invito, ¿cierto? O sea, me genera desconfianza. Digo, ve, ¿y por qué está hablando mal de mi casa? O no, yo no lo voy a dejar entrar. Eso ha pasado. Ellos pues se basan en el tema de espiarle a uno sus redes sociales y pues si encuentran cosas que no les gusta, son muy celosos porque no estoy defendiendo a nadie,
pero pues es una de las naciones más amenazadas del mundo, hablamos de Estados Unidos, y pues ellos se cuidan mucho en eso, y si ven que usted cualquier cosita, uno le ha pasado cuando uno va a pedir la visa aquí, y si se contradicen dos cositas, lo devuelven. Y tengo entendido que en lo que fue con el árbitro de Somalia, casi más de 11 veces se contradijo en lo que había dicho. Puede ser por susto, ¿cierto? Pero pues infortunadamente ellos no lo ven así. Dicen, no, no, es que César está nervioso, entendámoslo, que se equivocó por eso y nos dijo hace 4 minutos una cosa y ella nos dijo otra. No, démosle tiempito, que se calme. No, ellos van de una vez, chao, lo que no les gusta son esas cosas, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con todo y hay gente muy irreverente que dice, ah, no, pues si no me quieren dejar, pues no, no me dejen entrar. Fue recibido como héroe en su país porque pues todo el mundo se lleva esa imagen, pero repito, no estoy defendiendo a nadie ni nada, pero sí digo que cada uno pues deja entrar a su casa a quien quiere, ¿no? Y si a alguien le parece que no y le genera cierta duda, pues no lo deja entrar. Así es. Este tipo de situaciones que se presentan, Edilson, también pues preocupa mucho por el hecho de que obviamente afectan a muchas personas. Yo le tocaba el tema también de los olímpicos y le decía a nuestros oyentes y seguidores en redes sociales que usted es una persona que tiene experiencia en eso. Hablemos en ese contexto de los olímpicos, ¿sí? Que son, no solo es un deporte, sino son muchos deportes, muchos más deportistas. ¿Cómo se ve el ambiente en ese sentido frente a ese contexto geopolítico que se vive en el momento en que se hagan los juegos? No, eso sí es, eso queda uno sorprendido, Sonia y César, y pues a quienes nos están oyendo y viendo con el tema de cómo se olvida todo. Vea, yo tengo una anécdota. Yo en el 2008 cubrí los Juegos Olímpicos de Beijing, en China. Para esos Juegos fui el jefe de prensa del Comité Olímpico Colombiano. Entonces tuve la gran fortuna de convivir en la Villa Olímpica, ¿cierto? Con todos los deportistas ahí. Y me recuerdo tanto que estaban los argentinos enseguida de los británicos, entonces de los ingleses, entonces decía uno, venga, ¿y la guerra de las Malvinas qué? Y eso qué? O sea, eso pasó a otra historia y usted los veía, era una camaradería y hasta tomaban del pelo en eso y yo mira, decía, oiga, sorprendente cómo el deporte une. O sea, a ellos se les olvidó todas esas cosas y al frente estaba Irak y en la otra Irán y aquí estaba Jordania y uno veía esas banderas desplegadas en cada uno de los edificios porque pues una Villa Olímpica, recordémosle a la gente, se hacen varios apartamentos durante los Juegos y esos apartamentos son de como de utilidad social, ¿no? Para la gente, después los venden muy baratos y quedan para la gente de lo que decimos acá de subsidios y todas esas cosas. Casos Esos recursos, sí. edificios, esos edificios, cada uno despliega sus banderas y nadie se atreve a ir a rayar una bandera o ir a mover una bandera, nada, es una cosa, conviven ahí, son más de 10.000 deportistas que conviven en una Villa Olímpica y eso me causó curiosidad. Yo decía, a ver, definitivamente el deporte. Entonces, a nivel de los Juegos Olímpicos, eso sí que es muy raro y no lo he visto tan marcado. De pronto una mala mirada o algo, pero que uno diga que se vea así, que el uno no lo salude o algo, pero eso se olvida tanto, o no se olvida, sino por esos momentos se alejan tanto de las cosas políticas y de los problemas de su país y se dedican a eso, a disfrutar, ¿no? A disfrutar lo que son los Juegos Olímpicos, pero en los 5 Juegos Olímpicos que he estado y los he vivido de diferentes formas, veo que en las canchas, en los escenarios, en todo, entre los mismos árbitros, ¿no? Porque recordemos que también los árbitros son de diferentes países, o sea, es muy diferente, o sea, ellos viven su momento porque es su momento y nadie les puede quitar eso, de disfrutar de su momento y para lo que se han preparado para 4 años, ¿cierto? Si a usted estalla una guerra faltando 10 días para unos Juegos Olímpicos de su país y le prohíben ir, usted como que dice, venga, yo me preparé para esto y 4 años y me lo voy a perder por un conflicto, pues muchos deportistas se alejan un poco de todo eso, aunque les duele y lo sienten y de todo, pero el mismo entorno
los obliga a que se metan en lo que es esa fiesta deportiva, así sea por 15 días nada más. Sí, César, es un bálsamo, ¿no? Todos estos eventos deportivos son como un bálsamo en medio de esas guerras y esos desacuerdos que pueden haber. Y de verdad yo creo que eso es un relax para la mayoría de deportistas, César. Eso se llama el poder sanador del deporte. Edilson está recordando una historia muy bonita que tiene que ver tanto con el fútbol como con los Juegos Olímpicos, como nos lo está relatando, y es la Guerra de las Malvinas. Una guerra que en el año 82 enfrentó al Imperio Británico con Argentina y que en el año 86 tuvo la guerra, la ganó Gran Bretaña, y en el año 86 Argentina tuvo su desquite en la cancha de fútbol cuando Maradona con el famoso gol de la mano de Dios eliminó a Inglaterra en una instancia definitiva del Mundial de México para posteriormente coronarse campeón por segunda vez. Y si nos devolvemos 8 años antes, nos encontramos con una situación geopolítica atípica en los mundiales, pero sucedió, y creo Edilson me corrobora esto, no pasaba de pronto desde Berlín 36 cuando Hitler se metió de alguna manera fuertemente en el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Berlín, o cuando en Múnich, en la misma Alemania, en el año 72, la delegación judía tuvo la pérdida, el asesinato de más de 10 de sus deportistas. Y en el 78 fue la famosa dictadura de Videla, la que dice el mito urbano que le metió la mano al mundial, eso nunca se ha comprobado, pero queda ese famoso 6-0 de Argentina contra Perú, en el anecdotario, cuando Argentina necesitaba ganar por ese marcador sí o sí para clasificar a la siguiente ronda, y eso fue el caballito de batalla de la dictadura argentina, que estaba viviendo un país en una crisis muy grande, especialmente en cuanto a los derechos humanos. Esa dictadura termina en el año 82 llevando al país a una guerra contra el Imperio Británico con una situación demasiado populista que era recuperar la soberanía sobre unos islotes, unas islas en el Pacífico Sur, en el Atlántico Sur, perdón, y en esos momentos también tenían una situación de conflicto muy latente con la hermana República de Chile. Incluso las mejores, dice la historia, las mejores tropas de Argentina no fueron a las Malvinas, estaban en la frontera de Chile previendo algún tipo de invasión del ejército austral. Entonces ahí vemos cómo la geopolítica también se mezcla para bien o para mal, y Sonia tocaba lo mismo que Edilson, algo muy, muy importante de decir, y son las migraciones, ¿no? El tema de las migraciones, el ingreso a los diferentes países, el respeto por la autonomía de cada país a aceptar a quien ellos bien tengan, porque nosotros finalmente somos invitados, así vayamos con la bandera del deporte. La selección Colombia de fútbol, cuando necesita jugar un partido en Estados Unidos, lo primero que hace 3 meses antes es revisarle el visado a todos los jugadores a ver si está en regla, porque ellos no van a entrar simplemente porque son una selección de fútbol. Y así sucede con el resto de la delegación, desde el kinesiólogo, el médico, el jefe de prensa, todo el mundo tiene que tener visa para poder ingresar a Estados Unidos a un partido, así sea amistoso, y en el caso del deporte, de un mundial de fútbol, pues con mayor razón entendemos lo que dice Dilson con plena certeza, la amenaza, las amenazas que vive ese país permanentemente, el país más amenazado del mundo. Entonces ellos toman sus recaudos. A veces son poco populares ese tipo de medidas, pero yo creo que son necesarias. Pero, perdón que me meta, lo vivimos hace 4 o 5 años ya, con lo de la pandemia, ¿cierto? Japón devolvió cualquier cantidad de deportistas y cualquier cantidad de periodistas y cualquier cantidad de, nada más por sospechar que tenían COVID, ¿cierto? Porque es su país. Yo en el aeropuerto a mí me tuvieron casi 13 horas, era lo mínimo que te podía estar todo el mundo, eran 13 horas en el aeropuerto, le hacían 3 y 4 controles, ¿cierto? Porque ellos cuidan su, y quién les iba a decir que no, no, pero mire, yo ya traigo mis 3 vacunas, ya vengo con el certificado desde Colombia, que no tengo, no, no nos interesa, usted se hace acá otra vez todo, y si sospechamos que usted se devuelve, y devolvieron muchos deportistas, o sea, son cosas que ellos se cuidan en ese tema. Sí, lo que usted hablaba también de los gobiernos, cómo a través de los deportes también quieren demostrar poder, ¿no? Y cómo en el campo de juego la guerra pasa más al orgullo y a la revancha que a otra cosa, porque el partido que usted referencia entre Argentina e Inglaterra,
yo no los vi que el uno le metiera un codazo en la cara, que porque sí, vamos, ahora me voy a desquitar acá, lo voy a romper o lo voy a, sí, a lesionar porque aquí este es mi desquite. No, fue con fútbol y con goles. Eso es lo que el fútbol, o sea, el deporte, no solo el fútbol, sino aparta todas esas cosas, aunque usted tenga ese resentimiento, pero no lo demuestra en un campo de juego ni en un escenario. Sony, si me permite, para de pronto cerrar este tema sobre el poder sanador del deporte, hay una historia muy bonita que ahorita Edilson me la hizo recordar sobre la Guerra de las Malvinas y es a través del rugby. Yo sé que estamos hablando de otro deporte, pero el rugby logró hace unos 15 años, no, hace unos 10 años, cuando el Papa Francisco, todos sabemos argentino, llegó al pontificado, a través del Papa Francisco, a través de una mediación de él, que un grupo de veteranos de la Guerra de las Malvinas primero visitara territorio británico, las Islas Falkland, como se llaman en inglés, o las Malvinas. Después de la guerra estaba vetada la entrada de cualquier argentino. Ellos fueron e intentaron a través del rugby integrarse con la población de la isla, que básicamente son colonos británicos, allá no viven argentinos. Y pues en su momento como que no los miraron muy bien. Luego esa iniciativa se trasladó al Vaticano. El Papa le comenta, ese grupo de veteranos argentinos de la Guerra de las Malvinas le dijo, miren, nosotros queremos como sanar las heridas de la guerra y a través de un partido de rugby. Y el Papa dio, digamos, su aval y pues siendo una persona tan conocida y con tanta influencia a nivel mundial, logró que ese grupo de soldados, ex soldados argentinos viajara a Inglaterra y se encontrara con un grupo de ex soldados británicos y jugaron un partido de rugby, el cual terminó con una reconciliación entre actores reales de la guerra, porque eran personas que habían estado combatiendo en esos momentos o en el año 82 en las Malvinas, como una muestra de que el deporte puede sanar ese tipo de heridas. Lo que uno piensa en medio de estos eventos deportivos es que a quién benefician, ¿no? Cuando a toda costa lo quieran hacer independientemente de lo que suceda en cada uno de los países. Vimos al inicio en la inauguración en México como madres que pues estaban en manifestación, querían saber de sus hijos desaparecidos, y esto aprovechan también las personas que tienen algún problema o alguna circunstancia social para, pues como es la vitrina al mundo, se quiere mostrar y están diciendo acá, a pesar de que hay un mundial, a pesar de que es la fiesta del deporte, del fútbol, acá hay problemas, ¿no? ¿Quiénes se benefician realmente con la organización de un mundial? La ciudadanía, los gobiernos o los estados, la FIFA o grandes empresas involucradas en el evento, Elsa. Todo el mundo, Sonia, todo el mundo se beneficia. Todo el mundo porque todo el mundo saca su parte. Ya es cada uno como aprovecha el Mundial de Fútbol, ¿no? Pero la sociedad se beneficia, genera empleo, genera diversión, distensiona un poco. Las empresas se benefician, ¿sí? Porque pagan mucha cantidad por ver su marca, ¿cierto? Los organizadores se benefician, la FIFA se beneficia muchísimo. Dirían, no, toda la plata se queda a la FIFA, ¿no? Pues la FIFA gana, por ejemplo, ahorita ya con 48 equipos y ellos lo van a hacer el próximo con 64 y lo estamos viendo. Lo estamos viendo porque uno diría, no, pero ¿quién va a ver un partido Haití-Jordania? Llenan el estadio, han llenado todos esos partidos que uno diría y los han llenado. Tienen un promedio de 70.000 espectadores por partido. Eso es una cifra récord y todavía lo que falta, hasta ahora llevamos 11 días del Mundial, ¿cierto? Todo el mundo se beneficia, el vendedor ambulante, el vendedor de camisetas, o sea, todo el mundo se beneficia. Y lo mismo en los Juegos Olímpicos, en un evento deportivo y especialmente el Mundial, todo el mundo saca su parte, que sea en menos proporción, pero y ya depende de usted cómo quiera aprovechar eso, ¿no? Pero todo el mundo se beneficia. César. Sí, yo estoy de acuerdo con Edilson. O sea, un mundial de fútbol a la sede le trae pues todos esos réditos, ¿no? Como dinamizar la economía en sus diferentes aspectos. Lo vemos en pequeña medida en Barranquilla cuando juega la selección. Alrededor de la selección se mueven muchas cosas, se mueve la hotelería, el transporte aéreo, se mueve la venta de uniformes, de souvenirs, pues obviamente el estadio se llena.
y en un mundial de fútbol con mayor razón porque es una fiesta que se repite cada 4 años. Ahora, yo sí tengo una crítica con relación al mundial, por lo menos este mundial, son los precios demasiado altos de la boletería, de los ingresos. Yo pienso que la FIFA podría tener un programa de responsabilidad social eh, a través del cual regalara, donara una parte mínima de la taquilla de un partido. Yo no estoy diciendo que todas las entradas, ni la final, ni cuando juegue Brasil, ni cuando juegue Alemania, no, pero que regalara, por decir algo, 1.000 boletas por cada partido para que la sede, la ciudad organizadora pudiera llevar, por ejemplo, a niños de escasos recursos, a madres cabezas de familia, o pudiera llevar a personas que no tienen la capacidad económica realmente para comprar una boleta, un ticket, como se dice en Estados Unidos. Ahora, eso es un tema, eso es un aspecto. El otro, la reventa. Pues la reventa en estos momentos llevó a que las personas que vayan al partido entre Colombia y Portugal en Miami, pues tengan demasiado dinero para comprar boletas que fácilmente pueden valer 5, 8, 10, 12 millones de pesos colombianos más lo que vale viajar a Estados Unidos, o si viven en Estados Unidos más el solo plan de ir al estadio lo que vale, ¿no? Entonces, digamos, en cuanto al mundial, a las personas que están directamente en los estadios, a mí me parece que sí le hace falta un poco de sentido social y yo creo que la FIFA tiene demasiado dinero y recursos, no perdería nada con hacer eso, al contrario, ganaría los adeptos en cuanto a la crítica social que a veces le hacen con alguna razón, por lo menos al tema del costo de la boletería. A mí me asalta una duda y es el hecho de que en este mundial son más los equipos que están jugando, son 48 equipos, es un mundial más largo. Edilson, ¿qué intención tiene esto realmente? Yo creo, o sea, a mi entender puede ser una intención más económica o puede ser una intención de que hay que incluir más equipos y qué consecuencias trae esto. No, eso sí, no, eso no hay que dudarlo y eso no se piensa, ¿sabe por qué, Sonia? Eso es netamente económico. La FIFA es una organización, es una empresa multinacional. Ellos solo piensan en lo económico. Eso sí, no se le ve nada que por traer equipos pues que no tienen la oportunidad nunca de ir a un mundial porque son muy débiles, son muy pequeños. No, como lo advertí hace unos minutos, esto es totalmente económico. Ellos, y lo están demostrando ahorita, ¿cierto? O sea, imagínense, un promedio de 70.000 espectadores cuando se suponía que un partido por ahí, no, para este partido vendrán por ahí 10.000, no. Eso es netamente económico y es por eso porque la FIFA, la FIFA gira en torno a eso. Es una empresa multinacional, eso les importa es lo económico nada más, el billete. Donde haya dinero, ahí, y por eso saben que dentro de 4 años hacen el Mundial con 64 equipos y los van a criticar y otra vez, y que entonces ya se volvió una recocha, que entonces ya viene cualquiera a jugar, pero vemos que los equipos también responden, porque esos equipos que nosotros pensamos que no iban a hacer nada, que los iban a golear, que iban a pasar por encima, los equipos grandes, las selecciones grandes, mírenlos, se preparan, es una selección, o sea, son los mejores de su país, están en un mundial de fútbol y así lo han demostrado. Entonces, todo eso le favorece y la FIFA sabe lo que está haciendo, pero eso sí no tiene otro tema que es lo económico y así lo están demostrando. César. Sí, no, de acuerdo. El marketing que se maneja alrededor de un mundial de fútbol es muy grande. Nos podemos remontar a México 70 cuando la FIFA empieza a sellar las primeras alianzas con multinacionales del deporte para empezar a promover, a promocionar y a darle un estatus a los diferentes aspectos de un mundial de fútbol. Entonces crea la famosa convenio con Adidas, que ha llevado desde entonces el balón de fútbol oficial de los mundiales. Y nace el famoso álbum de Monas, y perdón por el crédito, pero bueno, se lo vamos a dar aquí al aire, de Panini, que creo que para el próximo mundial ya no va, pero estuvo por más de 10 12 ediciones sacándonos el dinero de los bolsillos para llenar las famosas monitas del álbum del Mundial de Fútbol. Vemos como Coca-Cola, la gran multinacional con sede en Estados Unidos, siempre ha estado unida al deporte como uno de los grandes sponsors. Y empezamos a ver que alrededor se maneja adicionalmente todos los medios de comunicación,
el mercadeo que se maneja alrededor de las transmisiones de fútbol es muy grande, mueven muchísimas audiencias. Sabemos, por ejemplo, que el Super Bowl del fútbol americano es el evento que hoy en día la gente ni siquiera ya lo ve por el aspecto deportivo, sino lo está viendo por el show del entretiempo, porque los norteamericanos lo que hicieron fue mercadear y convertir en un producto al deporte, y eso lo han logrado de la mano también de la FIFA. Pues la FIFA tiene unos orígenes más europeos que norteamericanos, evidentemente, pero la FIFA aprendió la lección y hoy en día pues consigue dinero por todo, absolutamente por todo, porque está licenciado todos los productos que se manejan alrededor de un mundial de fútbol. Ahora, ese mercadeo, ese manejo del dinero, eh, y esa es una reflexión que yo me hago, hasta qué punto va a beneficiar el alto rendimiento de lo que es un mundial de fútbol. Bueno, Edilson decía algo cierto. Los equipos que llegaron ahorita, un Curazao que nunca había ido a un mundial, un Cabo Verde que uno pensaba que iban a caer, Haití que iban a caer goleados, pues no, han hecho una presentación, digamos, hasta sorpresiva en algún caso, porque también se ha hablado de la democratización del deporte, y eso Edilson y Sonia lo hemos visto también en los Juegos Olímpicos, como disciplinas que llevan muy poco tiempo relativo, y tienen muy pocos practicantes en el mundo, se convirtieron de un momento a otro en disciplinas olímpicas. Todo lo que conocemos aquí en Colombia como deportes urbanos o deportes alternativos. Cuando deportes tradicionales como el béisbol, como el patinaje han estado haciendo fila muchísimo tiempo para que los incluyan en el programa de Juegos Olímpicos, y no se ha podido, por lo menos a nivel de olímpicos. A nivel de ciclo olímpico sí, pero a nivel de Juegos Olímpicos no. Entonces vemos como las ideologías, como el relativismo de las redes sociales ha impuesto ese tipo de, entre comillas, democratización del deporte, porque entonces la gente dice, no, pero es que cómo es posible que no le den opción a un país chiquito de jugar un mundial de fútbol. Yo les pongo un ejemplo. Hay otras disciplinas que tienen dos mundiales de fútbol, dos mundiales de mayores, el A y el B. En baloncesto sucede. En la Copa Davis juegan los 16 mejores del mundo. Juegan todos los países del mundo, pero termina jugando la fase mundial 16 equipos. Y finalmente también vemos, por ejemplo, el hockey. Hay un mundial A para los duros y un mundial B para los de un nivel menor. Entonces, hay mucha tela de donde cortar en este análisis de un mundial de fútbol, definitivamente. Es tan económico el tema del Mundial de Fútbol que a la FIFA no le importa contradecirse con tal de ganar plata y con tal de ver que su caja siga sumando dinero y dinero. Lo vemos ahorita con el famoso Colin Break, que es esa pausa que están haciendo al minuto 23, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo. Uno dice, y la FIFA está blindada contra las críticas. La FIFA ha llevado en los últimos años el caballito de batalla de hacer el fútbol con más ritmo. Entonces, que el arquero solo puede tener el balón 3 segundos, que el jugador que caiga se sale un minuto, si no se para de una vez, el jugador que teme tiempo lo van a sancionar. Entonces uno como que dice, ay, sí, para que el fútbol sea más ágil. Y salen ellos con tal Colin Break, que es parar el partido al minuto 23. Uno dice, pero al fin, ¿qué? No, que no quieren que te... Eso sí es quitarle el ritmo total. Y lo hemos visto en este mundial. Un equipo que está quedado, hace ese Colin Break y entra y ya, uy, es otro equipo porque se oxigena. ¿Pero por qué? Porque a la FIFA no le interesa. La FIFA sabe cuánto le representan esos 2 minutos, que ya lo vemos, son comerciales. Son comerciales. Llega también, los aprovechan todos sus partners para mandar comerciales y eso le representa más a la FIFA. Porque, leí más para que usted pueda mostrar su producto en la mitad de un partido, de un tiempo, imagínense cuánto significa eso. Muchas gracias, son agradecidos. ¿Y cuánto vale eso? No, eso vale tanto. Bueno, consígneme y ahí lo mantengo. Es más, les apuesto que yo para el siguiente mundial o cualquier evento que tenga de la FIFA ahorita, eso ya se lo tienen vendido a alguna bebida de esas energizantes. Eso es Colin Break. Eso ya lo tienen ya más monetizado. Entonces eso, o sea, la FIFA es totalmente económico todo lo que hace. No les importa, el dinero es lo que los mueve. Tengo acá unos datos precisamente económicos frente a este mundial. No tengo la fuente, saqué un extracto de un artículo. La Copa le generará a la entidad liderada por Infantino, o sea, la FIFA, ingresos de 10.900 millones de dólares, es decir, 56% más que la edición anterior de Qatar 2022
y el doble que el Mundial de Rusia de 2018. Entonces, estos datos lo dicen todo. Ya vamos con dos preguntitas para terminar. Y bueno, una es, vemos que el deporte puede convertirse en un escenario para promover la convivencia, para promover la paz, el diálogo, pero termina siendo un espectáculo que transcurre al margen de las realidades que están viviendo países en conflicto. ¿Cómo convertir, si se pudiera, el deporte, independientemente del espectáculo que sea o del evento que se esté realizando, un mediador para implementar la paz en estos países en guerra? César. El deporte tiene intrínsecamente unos valores que promueven precisamente la convivencia, el respeto a las reglas, el trabajo en equipo. Eh, y esos, los que hemos practicado deporte, pues a nivel aficionado, recreativo, bueno, como se quiera llamar, incluso el alto rendimiento, el deporte profesional, esa es la huella que le queda a la persona que practica el deporte. Esa es la huella social que le debe quedar a la persona que ha practicado y es respetar al rival, el ser digno en la derrota, humilde en la victoria, por ejemplo, está muy de moda lo del racismo en las canchas, pero yo veo mucho la situación del racismo con jugadores como Vinicius, que se volvieron intocables porque son jugadores demasiado mediáticos, pero al mismo tiempo ellos promueven con sus actitudes en la cancha que ese racismo exista. Yo no lo estoy justificando, por supuesto, pero estoy hablando que también existe racismo no solamente del blanco al negro, también existe racismo de la persona negra al blanco y al de otras culturas. Entonces nosotros tenemos como un imaginario con el racismo, entonces se volvió tarjeta roja hacer esto, algo que me parece absurdo. Usted le puede dar una patada en la nuca a un jugador y si el VAR dice no, no tuvo la suficiente intensidad, pues se amarilla o siga jugando, pero hacer esto se convirtió en algo, es decir, lo que decía Edson, es falta de coherencia con el reglamento de juego. Entonces, ¿cómo queremos promover la paz a través de un mundial de fútbol? ¿Cómo se podría promover? Esencialmente el deporte es una disputa justa porque debemos estar en igualdad de condiciones. Son 11 jugadores contra 11 jugadores con un juez imparcial. Supuestamente, ese es el principio del fútbol y de cualquier deporte. Eso, digamos de alguna manera, el resultado pasa a ser anecdótico en el sentido de que al final de los partidos, y lo hemos visto muchas veces, los jugadores dejan de ser rivales y se convierten nuevamente en compañeros y en amigos. Y hemos visto ese gesto tan bonito de algún jugador que en medio de su humildad va a donde alguna gran estrella y le dice, oiga, por favor, al final usted me puede regalar su camiseta, o por lo menos intercambiar la camiseta, yo le doy la mía, usted me da la suya. Esos gestos de pronto no van a acabar una guerra, pero le están dando un mensaje muy poderoso, sobre todo a la juventud, de que a través del deporte sí se pueden conseguir construir esos hábitos de respeto hacia los demás. Yo creo que Sonia y César, lo primero que hay para que el deporte, de lo que están hablando ustedes y de la pregunta de Sonia, logre su objetivo en el tema de que ayude con el tema social, con todo es la mano en el corazón se la tienen que poner primero los mandatarios, los gobiernos. Si usted como gobierno no cree en el deporte y le da el 1% de su presupuesto, ¿cierto? O sea, ¿qué va a pretender que el deporte le modifique o le ayude para lograr algo social, para mejorar socialmente? Si el mandatario o el gobernante sabe que el deporte es un buen camino, una buena herramienta, una buena norma para lograr sus objetivos de cambiarle un poco el panorama social, económico, político también a su país, pues en esa medida también se aprovechará mucho. Pero la mayoría de los países y de los políticos y los mandatarios y los gobiernos creen muy poco en el deporte. Cuando ganan, o un mundial de fútbol, se ponen la camiseta. Si un deportista gana, se suben al bus de la victoria, lo reciben con caravanas y de todo, pero realmente no aportan su presupuesto que debería ser para el deporte. Entonces, ahí radica todo, en que si el gobierno quiere que el deporte le ayude a evolucionar en ciertas cosas, pues tiene que darle plata. Y así, pues el deporte sí puede hacer su función social. Para terminar,
el Mundial 2026, ¿cómo creen que va a ser recordado? Obviamente como un escenario de encuentro global, que eso es como lo normal, como lo que se debe recordar. Pero ¿será que sí puede ser el reflejo de esas tensiones internacionales de nuestro tiempo? Es decir, ver un mundial es ver los partidos, mirar quién pasa a las siguientes fases, cuál va a ser el campeón, pero también puede reflejar lo que está pasando o lo que está inmerso en cada uno de los países que compiten acerca de esas realidades que están viviendo. Uy, esa pregunta sí está difícil, sobre todo por lo que ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? Porque pues sí, el tema de que, por ejemplo, Irán que vaya y juegue y se tenga que devolver a México el mismo día, o sea, eso me pareció también como ya mucho extremo, ¿no? Porque usted, pues, no sé, si ya entró al país, pues no sé, algunos mecanismos de vigilancia, de seguridad, pero ponerlos y que vuelvan, eso sí ha dejado como eso sí no me ha gustado mucho, porque pues igual al de Somalia no lo dejaron entrar y listo, ya no entró y muchos no entraron y no les dieron la visa y bueno, ya no pude entrar, pero que yo tenga que ir y jugar un partido y otra vez devolverme por la noche, salir de ese país, ya eso sí es un poco como denigrante. Pero, pero no sé, el mundial, es que el fútbol y un mundial de fútbol hace olvidar tantas cosas que después ya las selecciones y los mismos jugadores, no, yo participé en un mundial, no les interesa si perdieron, si ganaron, si compitieron contra el país que estaban preciso en guerra, todo eso se olvida y no lo recuerdan, se quedan con el bonito momento y eso le pasa a los hinchas y a los aficionados, se quedan con el momento chévere, el momento bonito de ver un mundial de fútbol y de haber estado ahí en un mundial de fútbol y sobre todo haber estado, ¿no? Si uno se divierte y se emociona y se apasiona viéndolo por televisión, ¿cómo será estando ahí? Entonces yo creo que los mundiales de fútbol siempre serán recordados como mundiales de fútbol, como eventos deportivos masivos y como que yo estuve o no estuve, como que lo viví. Usted pregúntele a alguien dentro de 4 años, Sonia, ¿qué recuerda del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, de México y de Canadá? No, que Messi fue el goleador, que quedó campeón Argentina, nadie le va a decir, no, que Irán no lo dejaron entrar. Que a ese árbitro de Somalia no lo dejaron entrar. Todas esas cosas se olvidan, mientras que usted, quién fue el campeón, quién fue el goleador, quién fue el mejor jugador, quién fue el subcampeón, quién fue no sé qué, todo eso usted lo tiene acá. Pero esas cosas se olvidan, entonces es muy difícil por esa pregunta y pues yo me la veo más, la hago más globales en el tema de que el mundial es mundial y la gente se divierte y lo ve como un espectáculo y el resto se aparta de lo que sea. Mundial de fútbol lo olvida, ya lo coge como anécdota, pero que yo me acuerde que yo estuve ahí, que fue campeón, no sé quién, súper que me tomé una foto con no sé quién, eso es lo que les importa, no que, no, ahora me toca 8 años seguir pagando la tarjeta de crédito para poder ir, no, Right. una foto de Messi vale todo eso, y la gente se aparta de todas esas cosas, ¿cuántos van a quedar endeudados? Pero de aquí en adelante, yo estuve en el mundial, el resto ahí vemos cómo hacemos, trabajo doble jornada y cualquier cosa, pero eso sí, o sea, el mundial se recuerda es por lo deportivo. Y, Endeudados, en el caso de los que pudieron ir, o con televisor nuevo con los que nos quedamos acá en y Colombia también bien, bien, endeudado, porque esos y televisores sí. son caros, Bueno, ahí a través de alguna promoción se pueden ir pagando por mensualidades. pero Yo, igual sigue endeudado uno, sí, claro, claro. No, y las pollas, ¿no? Porque eso también termina uno claro. intentando con la bola, Y la camiseta, sí, no, con la todo lo que compra de la sí, camiseta, con todo todo lo que eso va se sumando. adquiere. Pero bueno, ya como respondiendo un poco a la pregunta de Sonia, como desde la perspectiva de la geopolítica, yo diría que el mundo va a volver a su realidad. El mundial son 40, en este caso 40 días de abstracción, de bálsamo, de un divertimento que vamos a encontrar, de algo diferente en la rutina que tenemos estos días, nos programamos, uy, hoy hay un buen partido, hoy los partidos son a tal hora, uy, el de Colombia es muy tarde, me toca trasnochar, etcétera. Lo que dice Edilson es muy cierto, desde la perspectiva deportiva va a quedar el resultado como tal. El fútbol se juega 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Esa fue una definición que dio Gary Lineker, un jugador muy famoso de la selección inglesa.
Pero definitivamente cuando ya se acaba el Mundial de Fútbol, volvemos a nuestra rutina, nos metemos en el torneo local acá con nuestros Santa Fe, nuestros Millonarios, nuestros equipos locales, eh, aterrizamos nuevamente a lo que es el país desde el punto de vista deportivo, futbolero, y volvemos a la realidad de los conflictos. Ya la gente que en Ucrania está poniendo el televisor para ver los partidos, así no tenga su selección, ya va a tener no los dos ojos en el televisor, sino un ojo en el televisor y el otro ojo en el cielo esperando que de pronto no le caiga una bomba en medio del conflicto. Y así va a suceder en las diferentes regiones. Vuelvo a lo mismo que dije al principio del programa. Aquí en Colombia nos pasa, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros vivimos en las ciudades y no dimensionamos lo que es el conflicto como tal, pero el conflicto sucede en el Catatumbo, en el Cauca, en noreste antioqueño, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Guaviare, y esas personas, esos compatriotas, están ahorita en el mismo plan de nosotros, disfrutando las promociones del Mundial, viendo la pinta que se coloca uno, con la ilusión de ver a Colombia, que clasifique, que si Jaime jugó, que si no jugó, que jugó bien, que Camilo Vargas tapó bien, tapó mal, que bueno, etcétera, todo lo que mueve un Mundial de fútbol a través de la retórica, la narrativa, que es muy bonito. El 15 de julio vamos a volver a hacer los mismos 50 millones de colombianos poniéndole velitas al Sagrado Corazón para que saque adelante este país. Así es, César. Pues bueno, esperemos que en medio de guerras, de crisis humanitarias, este Mundial 2026 nos deje como recuerdo no solo la victoria en las canchas, sino también en la construcción de un mundo más pacífico y más solidario. Edilson Ballesteros, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas noches. Sonia, mil gracias de verdad por la invitación y qué charla tan agradable. Se me pasó muy rápido esta hora, oiga, de verdad. Interesantes los temas y todo, y de verdad siempre a la orden, lo que se les ofrezca con mucho gusto en el tema deportivo. Aquí estaremos. Muchas gracias, César. Buenas noches. Son igualmente un agradecimiento a usted, al programa, a la emisora. Como dice Dilson, pasamos un rato muy sabroso, nos hubiéramos podido quedar otra hora Se fácilmente, pasó muy pero rápido. A sí, lo próximo que rápido. sea 2 horas, por favor. Sí, Después de del Mundial, acuerdo. ya para ver qué De, nos dejó el Mundial ahí sí. Eso. de acuerdo, la pasamos muy sabroso. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de la UD Estéreo. Bueno, y con estos buenos invitados, este buen tema, nos volvemos a escuchar y a ver el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.